Buenas amigos de Potencia de Barrio, como siempre un servidor, su amigo Doclar Castillo, para traerle una nueva entrega de su programa favorito Potencia de Barrio. Hoy traemos noticias locales e internacionales, como siempre nos caracterizamos, pero principalmente por ser veraces y sin censura. Hoy vamos a hablar de un tema que le está dando mucha agua de beber a la sociedad dominicana y que trajo consigo mucho repudio y mucho odio y mucho maladversidades desde el pueblo hacia el gobierno y principalmente a una entidad que todavía está trayendo dolores de cabezas al pueblo dominicano y al gobierno. Estamos hablando de el caso Senasa. El caso Senasa se ha apaciguado un poco en los medios de comunicación, pero sigue latente en el corazón de los dominicanos. Hoy nosotros, como Potencia de Barrio, vamos a traerle las actualizaciones, lo nuevo que ha pasado en el caso Senasa y cómo sigue el curso de este proceso judicial, que, como ya le dije, ha traído mucha desgracia al pueblo dominicano porque las alegaciones que se hacen y los supuestos desfalcos al erario público han sido atrosféricos, demasiado grandes, son incalculables. Se hablan sumas, pero hay gente que dice que esas no son las sumas reales. Entonces sigue la disputa en este caso y siguen los temas judiciales, siguen también los implicados, siguen en medidas cautelares, y estas medidas cautelares la mayoría de ellos la están cumpliendo. Cárcel preventiva, están apresados en lo que se llaman los diferentes centros correccionales, principalmente en el de Najayo. Las últimas decisiones judiciales, hasta abril y mayo, un juez del Distrito Nacional ratificó la medida preventiva contra los principales imputados, incluyendo al director Santiago Jacín y otros implicados. La justicia determinó que no hay nuevos elementos que justifiquen cambiar la medida de coerción. ¿Qué significa esto? Que cada vez que hay una revisión de medida de coerción, se pide a los imputados que aporten nuevos elementos para que justifiquen salir en libertad o ser variada la medida de coerción y ellos puedan tener una medida que sea más amigable, que sean como la prisión domiciliaria o como ¿cómo se llama? Una fianza que ellos pueden pagar y se la combinan con, casi siempre son varias combinadas, presentación periódica, pago de una fianza y también le ponen en su mayoría de veces impedimento de salida. Ahora mismo ellos están la mayoría detenidos. La justicia determinó, como dije, que no hay nuevos elementos de prueba para justificar que estas personas puedan estar o se le pueda variar la medida de coerción. La próxima revisión obligatoria del caso fue fijada para el 30 de julio del 2026. En otras palabras, todos siguen presos y el proceso sigue en fase de instrucción. En las audiencias recientes, durante las audiencias, varios imputados han pedido misericordia y cambio de medidas cautelares, alegando problemas de salud y arraigo familiar. La defensa insiste en que presenta pruebas más adelante, pero no introdujo elementos nuevos en esta etapa. Un nuevo giro, muy reciente en este caso. Un implicado adicional fue enviado a 18 meses de prisión preventiva por su rol en la red de entramado de Senasa. Según el Ministerio Público, tenía acceso a los sistemas internos, manipulaba códigos y facturas de servicios falsos, lo que terminó desviando dinero del seguro. La magnitud del caso. El fraude investigado supera los 15,000 a 16,000 millones de pesos dominicanos. Cifra que muchas personas citan que es falsa, que en este caso supuestamente hay más de 50,000 o 100,000 millones involucrados indirectamente. Pero esos son solo especulaciones. Nosotros estamos también aclarando lo que también se está manejando detrás de bambalina. Y esto incluye cargo de desfalco, lavado de activos, asociación de malhechores, falsificación y estafa al Estado dominicano.
En un contexto más rápido, el caso surge de la operación Cobra 2025 tras auditorías internas. Es uno de los escándalos más grandes en el sistema de salud dominicano, afectando fondos destinados a millones de afiliados. Todos los principales acusados siguen presos, no se ha variado coerción, siguen apareciendo imputados. El caso sigue en fase de investigación. Por eso se dice que puede ser mucho más dinero, porque siguen apareciendo imputados y siguen apareciendo eh, delitos cometidos detrás de bambalina. La figura central de este caso, como sabemos, es el exdirector de SENASA, Santiago Jacín, señalado como pieza clave dentro del entramado. El Ministerio Público lo vincula a autorizar o permitir operaciones irregulares, falta de control interno que facilitó el fraude y varios delitos más. Situación actual, está en prisión preventiva Santiago Jacín. Lo más importante es que la acusación sostiene que desde la dirección se creó el ambiente para que operara esta red. Es decir, que fue impulsada, según el Ministerio Público, fue impulsada desde la dirección de arriba, desde Santiago Jacín. La red operativa, ¿cómo funcionaba? Según el expediente, no era una sola persona, sino una estructura organizada que ya tenía un modus operandi. Técnicos y personal interno eran los que funcionaban esta red. Tenían acceso al sistema de SENASA, manipulaban datos de afiliados, generaban facturas falsas de servicios médicos. Esto es muy grave. Ejemplo, consultas o procedimientos que nunca se realizaron, pero eran cobrados al seguro. Clínicas y representantes de salud. Algunos centros médicos habrían participado en validar servicios ficticios, cobrar al sistema de salud. Parte del dinero luego era distribuido dentro de esa red de asociación de malhechores, como la cataloga el Ministerio Público. Intermediarios financieros encargados de mover dinero, ocultar origen ilícito, lavado de activos. Usan cuentas, empresas de terceros y también usaban empresas offshore y todo ese tipo de entramados que se usan para lavar dinero. Delitos e imputados. El Ministerio Público acusa a los implicados de los delitos que se acusan, principalmente aquí, es la asociación de malhechores, que sabemos que esto pesa mucho, estafa contra el Estado Dominicano, que también es una acusación muy grave, el lavado de activos, que es otra acusación grave, y falsificación de documentos. El desfalco también al erario público. ¿Cómo se robaba el dinero? El esquema era simplificado. Se creaban servicios médicos falsos, se registraban en el sistema de salud. Los servicios médicos falsos no eran más que, por ejemplo, yo soy un afiliado de SENASA, ellos cobraban por un chequeo que yo me hice, pero yo nunca me lo hice. Los oferentes de los servicios, que eran parte del entramado, lo que hacían era que validaban que sí, que ellos me daban ese servicio sin yo nunca ir a esa clínica y cobraban por ese servicio sin yo haberlo recibido. Se registraba esto en el seguro de SENASA, el seguro pagaba como si fueran reales y nunca fueron reales, el dinero se distribuía entre los miembros de la red. Escuchen bien qué mafia tenían esas personas. Esto lo hicieron de forma sistemática durante muchos años que estaban estafando al pueblo dominicano. Un punto clave que sucedió en este caso no fue un fraude pequeño ni aislado. Se habla de más de 15,000 millones de pesos, pero que todavía no podemos dar cifras reales. Esto afecta directamente los fondos de salud pública, podría implicar responsabilidades administrativas y penales a alto nivel. En el estado actual, los principales imputados siguen en prisión preventiva, siguen apareciendo nuevos vinculados, el Ministerio Público continúa ampliando el expediente. Aún no se ha llegado a juicio de fondo. Aquí hay dos puntos que se están debatiendo fuertemente. Si fue una red estructural dentro del sistema o si hubo negligencia grave desde la dirección más que participación directa. Esta diferencia será clave en el juicio. Entonces, desde nuestro punto de vista, el tema más sensible que existe aquí es que se está jugando o se jugó con lo que se llama la salud del pueblo dominicano. Hemos visto muchos entramados de
corrupción que este Estado ha llevado a cabo a través de diferentes presidencias, direcciones, pero este ha sido uno de los más bochornosos por el tema de ser implicado directamente con la salud del pueblo dominicano, algo que ha dejado al pueblo sin aliento y que ha dado un giro total en lo que se llama este caso de corrupción, porque como volvemos y repetimos, este Estado dominicano durante los últimos 30, 40 años ha vivido en lo que se llama la corrupción, el desfilfarro del erario público y en lo que se llama el aprovechamiento de dos clases que solamente se menciona la clase política, pero la corrupción siempre viene dirigida desde la clase empresarial, desde esos grandes nombres que no se mencionan porque son los dueños de los medios tradicionales y son los que alan los hilos para que los políticos se les arrodillen y tengan que hacer lo que ellos quieran. Las pruebas claves del Ministerio Público en este caso, vamos a mencionarla, es el registro del sistema interno de SENASA, que lo han usado para desglosar todas las atrocidades y todas las irregularidades que ellos hicieron en ese registro interno, con facturas, nombres, usuarios que lo hacían, lo involucraban en una red ficticia de cobro y entramado de operaciones que nunca fueron realizadas. Usuarios específicos, el registro del sistema de salud interno de SENASA, usuarios específicos que creaban servicios médicos falsos, lo mismo que le estoy diciendo, alteraban historiales de los afiliados, por ejemplo, inclusive se dice que hay un hombre que lo mandaron a hacer sonografías y Papá Nicolaos. Esto es totalmente fuera de control, algo que en un sano juicio y en un estado que se respeta no debe suceder. La trazabilidad de quien hizo cada movimiento. Esto es de las pruebas más fuertes porque deja rastro directo de quién operaba ese sistema y quién cambiaba y modificaba datos, quién ponía nombres y quién decía que tal fulano se hizo esto siendo falso. Entonces esto arroja los principales implicados, que eran los que actuaban directamente o supuestamente desde la dirección de arriba. Auditorías internas y estatales detectaron facturación anormalmente altas, clínicas cobrando sin justificar los servicios porque nunca lo dieron, comparación entre pacientes reales versus servicios reportados, contratos y pagos a clínicas, pagos realizados por servicios que nunca fueron realizados, que no aparecen en registros médicos reales, clínicas bajo investigación por validar procedimientos inexistentes, ruta de dinero de lavado, transferencias hacia empresas vinculadas, cuentas personales, movimientos financieros inconsistentes con ingresos legales. Testimonios y declaraciones, personas dentro del sistema que explican cómo operaba la red, señalan a superiores y coordinadores. Es decir, que era una red que operaba según lo que se estila desde arriba, desde la estructura más alta. Aunque no todos los nombres se han hecho público completamente, el Ministerio Público divide la red así: funcionarios y administrativos, personal con poder de autorizar pagos, supervisar procesos. Aquí entra la figura de Santiago Jacín como punto clave del debate. Técnicos del sistema, acceso directo a plataformas, responsables de crear pacientes fantasma, subir procedimientos falsos. Esos eran los técnicos del sistema, los que digitaban esto y lo que hacían que esto se pagara y que esta parte ilícita funcionara. Dueños o gestores de clínica. Los dueños y los gestores de clínica, que eran parte del entramado, recibían pagos, validaban servicios inexistentes. Es decir, decían, nosotros hicimos 100 mamografías a 100 hombres, pero los hombres usualmente no se hacen mamografías. No digo que no se hacen, pero usualmente más a las mujeres. Empresas intermediarias usadas para facturación, movimiento de dinero, posible uso de empresas de carpeta, como le digo, empresas registradas, offshore, o empresas de esas que ya están formadas de carpeta, que solo la pasan para hacer operaciones fraudulentas.
Posibles condenas si se prueba todo esto. Según el Código Penal Dominicano y la ley dominicana, la estafa contra el Estado Dominicano conlleva una pena de hasta 10 años de prisión. Lavado de activos es una pena de 10 a 20 años de prisión y multas millonarias. Y asociación de malhechores conlleva una pena de 3 a 10 años. La falsificación y uso de documentación conlleva una pena hasta 10 años. En conjunto, algunos imputados podrían enfrentar una pena máxima dentro de 20 a 30 años de prisión acumulados si se juzga con el nuevo Código Penal, porque sabemos que el viejo Código Penal no lleva acumulación de pena. Sobre todo lo que tenga, y recuerden que posiblemente no se use. ¿Por qué? Porque hay una máxima que dice indubio pros reo, que es el reo siempre se actúa a favor las leyes del imputado. Entonces, ¿eso qué significa? Que si el Código Penal todavía no está puesto en vigencia cuando ocurrió el hecho, ellos no podrán tener acumulación de pena como quisiera el Ministerio Público y la población dominicana. Pero vamos a ver qué pasa en este caso. ¿Qué es lo más delicado del caso? Todo vamos a poner claro. No es solo la corrupción, es el dinero de salud pública, como le dije, que eso es lo que tiene al pueblo totalmente indignado. Si habría usado recursos destinados a enfermos, personas vulnerables, podrían revelar fallas graves del sistema o una reorganizada dentro del sistema. Lo que viene ahora, presentación formal de acusación completa, audiencia preliminar, posible envío a juicio de fondo, más arrestos o acuerdos, colaboradores. La clave final de este caso puede terminar siendo uno de los mayores escándalos de salud de República Dominicana, si no el mayor. Un precedente fuerte contra la corrupción estatal si el Estado y la justicia actúan de manera sistemática y como corresponde, o si falla un caso polémico por falta de pruebas directas contra altos cargos. Esto significaría la continuidad de la corrupción y como pasó en el caso de Odebrecht, que todos los implicados terminaron siendo absueltos, porque vimos que los últimos de Odebrecht ya fueron absueltos por el Tribunal Constitucional, ya que condenaron a 2 personas y esas 2 personas no tuvieron sobornados. Entonces, ¿cómo tú puedes ser sobornador si no hay sobornados? Esto fue un fallo sistemático del sistema y que fue impulsado políticamente y desde el Ministerio Público arquitectando un caso sin sustento, sin base para ser juzgado correctamente, como debió hacerse y como pasó en otros estados fuera de República Dominicana, que el caso Senasa en Perú arrojó muchísimas condenas en todas partes que pasó el caso Senasa. Hubieron condenados. En el único país que todos los condenados fueron absueltos fue en República Dominicana. ¿Qué tan probable que haya condena? Condenas fuertes, probabilidad media a media alta. Esto pasaría si el Ministerio Público logra demostrar la trazabilidad del dinero, quién cobró y a dónde fue ese dinero. Vincular directamente a los imputados con creación de fraude, autorización consistente, sostener pruebas digitales, logos de sistema. Es decir, si el Ministerio Público logra demostrar dónde fue este dinero y quién tiene este dinero, que lo puede demostrar porque la trazabilidad del dinero siempre es algo que se puede demostrar. Vamos a ver si ellos hacen las diligencias correspondientes para demostrarlo. Eso es lo que está en tela de juego aquí. Y la creación de facturación falsa, que también lo pueden demostrar porque lo tienen en el sistema y sabe quién lo facturó. Y sostener las pruebas digitales, los logos del sistema y todo ese tramado que se hizo desde adentro, que también pueden demostrarlo si se hace una investigación seria. En ese caso, técnicos y operadores, condenas casi seguras a los que crearon estas facturaciones falsas, a los que lo hicieron con el logo de Senasa y los que pasaron ese dinero y movieron ese dinero a los diferentes clínicas y centros médicos.
Algunos administradores probables condenas. Los administradores son los administradores de clínicas y también los administradores de SENASA. Entonces, ahora el escenario 2. Condenas parciales. El más común es República Dominicana. ¿Por qué? Porque esto se maneja políticamente y aquí el poder hace que estos casos de corrupción terminen siendo absueltos la mayoría o pagando condenas ínfimas. ¿Por qué digo esto? Porque si vemos que un tipo se roba una gallina, sí le pueden dar 5 años de prisión, aunque sea para alimentar a su familia. Pero cuando un funcionario público, conjuntamente con un empresario de esos que estamos hablando, que son los dueños del país, se roban el erario público, que es lo que aísla a la población y a esa población marginada de que le lleguen los servicios, de que haya menos delincuencia, de que haya más educación, todos esos fondos que son un robo al erario público y a esa población más vulnerable, que es la deuda que el Estado tiene con el Estado, con el pueblo dominicano, este entramado que hay desde arriba y esta mafia desde empresarios y políticos hace que se diluya y que no aparezcan las pruebas porque tienen el poder desde arriba y controlan también la justicia dominicana. ¿Y qué pasa? Que caen los operadores, los que ejecutan el fraude, pero los de más alto nivel logran reducir cargos, pagan ínfimamente, hacen acuerdo con el Ministerio Público y alegan falta de conocimiento directo del caso. Pero ellos son los responsables directos, pero aquí la ley solamente se le aplica al más débil. Vamos a ver si esto sigue sucediendo o si en verdad tenemos un ministerio público independiente y si en verdad el Estado dominicano está persiguiendo la corrupción desde arriba. El resultado típico son condenas a mandos medios, acuerdos, descargos o penas menores a los de arriba. Lo mismo que le estoy diciendo, la corrupción al más alto nivel. El escenario 3 es que se debilite y probablemente condena media. Puede pasar así. Las pruebas contra los altos cargos son indirectas, no se demuestra intención de dolo, la defensa rompe la cadena de evidencia y aquí entra en punto más polémico del caso. Santiago Jacín, su destino depende de si se puede probar que sabía y permitió o si fue negligencia sin participación directa. Esa diferencia cambia todo. Si es dolo, cárcel; si es negligencia, podría salir con sanción menor. Y esto es lo que hace que cuando el Ministerio Público actúa por decisión de lo de arriba, todo se convierte en negligencia y nada pasa como un dolo. ¿Qué tan fuerte es el caso? Puntos fuertes del Ministerio Público: evidencia digital, difícil de manipular, auditorías financieras, patrón sistemático de fraude. Puntos débiles: probar responsabilidad directa de los altos cargos, evitar que todo recaiga en técnicos, testigos que pueden retratarse, es decir, testigos que pueden hoy decir una cosa y mañana otra. En tiempo realista del caso, en República Dominicana estos procesos no son rápidos. Fase preliminar y acusación, 2026, juicio de fondo, 2027 a 2028, apelación, 2028, eso va para largo. Lo que podría cambiar todo: estos factores pueden girar el caso. Colaboradores, delaciones, si alguien de adentro habla, puede implicar a niveles más altos, fortalecer muchísimo el expediente. Nuevas pruebas financieras, cuentas ocultas, empresas vinculadas, transferencias claves, presión política y mediática. Casos graves en redes muchas veces cambian por esto. Conclusión clara: habrá condenas, casi seguro, niveles operativos, altos cargos, casos más difíciles de probar, proceso largo y complejo, puede escalar más si salen nuevos implicados. Entonces, ¿qué podemos decir? Estamos en el mismo dilema. Sabemos que en esta gestión presidencial el Ministerio Público ha sido más independiente. Sabemos que se han perseguido más los casos de corrupción, pero el meollo del asunto viene en las condenas. Cuando toca este punto de ser las condenas ejemplares, se maneja mucho el tema político y el tema empresarial de los que nos quieren que se toquen desde arriba. Entonces, este caso SENASA
no va a traer definitivamente un punto claro si el Ministerio Público es verdaderamente independiente o si la política y el empresariado todavía siguen siendo lo que manejan los hilos del Ministerio Público y de la que se llama la justicia dominicana per se. Si vemos condenas ejemplares, si vemos que se indaga como se tiene que indagar, si vemos que se sigue en la línea de lo que se llama las pruebas y se llega al otro nivel de prueba de quién movió ese dinero y se tocan los funcionarios o los empresarios que en realidad movieron estas cifras, entonces podemos decir que el Ministerio Público es un ministerio independiente y que está actuando en beneficio del pueblo dominicano. Si vemos que todo se diluye en los cargos medios y se disfraza el caso y las pruebas no son suficientes porque no se hizo un escrutinio serio, entonces podemos decir que la justicia dominicana sigue podrido y que la corrupción sigue al mismo nivel o quizá peor que antes. Desde esta plataforma, Potencia de Barrio, le traemos este análisis y le pedimos que se suscriban, que nos den like y que nos sigan a su plataforma favorita, Potencia de Barrio.